Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña. Hoy, domingo 21 durante el año, la liturgia católica nos propone reflexionar. Seguimos con el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Es la perícopa Profesión de Fe y Primado de Pedro. Hoy vamos a hablar sobre el primado de Pedro, entre paréntesis el papado. Y hay tanto por decir, hay mucho por decir, que inclusive vamos a leer algo del Catecismo de la Iglesia Católica para ubicarnos en este texto y qué quiso decir el autor sagrado, qué quiere decir el texto bíblico en su esencia, en su origen para nosotros hoy. Por eso, como siempre hacemos el contexto, seguimos en la quinta sección del Evangelio según San Mateo, en la sección de Iglesia, primicias del reino de los cielos, todo lo que tiene que ver con la iglesia. Estamos en la sección narrativa de la quinta sección del Evangelio según San Mateo, según él estructura su Evangelio. Como tenemos mucho para decir sobre este Evangelio y el tiempo que tenemos es corto, voy directamente a la lectura del Evangelio y hacemos un pequeño análisis bíblico. Vamos a hacer un análisis bíblico, una catequesis sobre el sentido teológico de este texto bíblico, y luego vamos a una pequeña reflexión espiritual para cerrar nuestra reflexión. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Dice así la palabra de Dios. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Este es el Evangelio que nos propone la liturgia católica del día de hoy. Hablamos de la profesión de fe y del primado de Pedro. Vamos a tratar de hacerlo versículo por versículo. Dice la palabra de Dios: tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Primer dato, esa región no era perteneciente a los judíos. Era una región, como el nombre ya lo dice, Cesarea de Filipo, fundada por los romanos. Era pertenencia de los romanos. Era un lugar donde principalmente, era una metrópolis, pero principalmente fortalezas militares custodiadas por los romanos. Era la región de Cesarea de Filipo. Justamente fue un emperador romano, que Filipo II, el que estableció esa ciudad. Muy rica, por supuesto, dicho de paso. Había muchas reservas de oros. Era una metrópolis donde estratégicamente y militarmente era una ciudad muy bien posicionada. Entonces llega Jesús a esa región. Entonces, no tiene por qué haber judíos, no tiene por qué haber gente que esté esperando al Mesías, o alguien que pueda emitir pues un juicio certero, tenga una respuesta certera a la pregunta de Jesús. Sigue diciendo el texto: ¿quién dicen los hombres? Los que viven acá, los hombres, los humanos, ¿quién dicen ellos que es el Hijo del Hombre? Esta expresión, el Hijo del Hombre, Bar Enash, el Hijo del Hombre. Recordemos que Bar significa hijo. En hebreo Bar es hijo, como Bar Joná, Simón Bar Joná. Va a nombrar a Simón Bar Joná, hijo de Jonás. Bar Jonás. O Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Entonces, ¿quién dicen los hombres que es
Bar Enash, el hijo del hombre. Esta expresión es tomada del Apocalipsis de Daniel, que Daniel se refería con un título mesiánico al hijo del hombre. Pero ¿qué significa el hijo del hombre? El hijo del hombre hace referencia otra vez a algo. Es aquel que tiene los atributos de Adán antes de caer en el pecado. El primer hombre, Adán. Entonces, Bar Enash, el hijo del hombre, es aquel que tiene los atributos de Adán antes de caer en el pecado original, en el primer pecado. ¿Y qué atributos tenía? Era inmortal, contaba con la gracia de Dios, era el prototipo de hombre perfecto, era el plan perfecto de Dios, era el hombre antes de caer, el plan original de Dios era el hombre antes de caer en el pecado. Y bueno, Jesús viene a decir, yo soy eso, yo soy lo perfecto. Yo soy el plan de Dios, yo soy la realización, la encarnación del plan de Dios, soy yo. ¿Quién dice la gente que soy yo? O sea, yo, el hijo del hombre. Y al dar este título, Daniel, en el Apocalipsis de Daniel, está diciendo que a quien se atribuye ese título, hijo de hombre, es el Mesías, es un título mesiánico. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos respondieron, uno que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Ellos habían escuchado hablar de Juan el Bautista, de Jeremías. Entonces algunos pensaron que él era que Juan el Bautista, este profeta, este último de los profetas, había resucitado de entre los muertos. Eso es lo que algunos creían. Jesús les replica, pero vosotros, decime vosotros quién soy yo. Para vos, ¿quién soy yo? Uno de ellos se atreve a levantar la voz, a levantar la mano, como se dice. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es Pedro quien hace la profesión de fe. A esto replica Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres. Es como decir ese Jaire que le dijo el ángel a la Virgen María. Lo que se está produciendo en vos ahora, este cambio que se está produciendo en vos ahora, esto maravilloso que viene de arriba, como le decía el ángel a María, le está diciendo a Pedro, bienaventurado eres Simón. Y le dice bien, eres Simón, hijo de Jonás. O sea, le da su nombre y su apellido. Simón Bar Jonás, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres. Porque ahora te digo bien quién sos vos. Vos sos Simón, hijo de Jonás. A vos te estoy hablando. Porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Esto vos no lo aprendiste por un saber humano. Nadie te lo contó acá. Vos no sabías esto. Esto no viene de vos. Esta revelación no viene de vos. No fuiste vos, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Y yo, a mi vez te digo, lo que Pedro acaba de afirmar le viene de Dios. No es de él, no es cosa humana, no es cosa natural, es algo sobrenatural, viene de lo alto, es Dios el que hace revelar eso. Y por eso dice, y a mi vez yo te digo que tú eres Pedro. Jesús hace un cambio de nombre. Cada vez que Dios en la Biblia le cambia el nombre a alguien es porque le va a cambiar la misión, le va a dar una nueva identidad, le va a hacer una nueva persona y su horizonte, su brújula va a cambiar de sentido. Va a darle una nueva misión. Para el judío el nombre implica la misión que tiene. Por eso cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, pasa a ser Abraham, padre de multitudes, va a ser el padre de la fe. Y cada vez que Dios cambia el nombre, es porque tiene algo nuevo para darle una nueva misión. Acá a Simón, que significa caña quebradiza, le da el nombre de Pedro, que significa Cefas, que significa piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia, expresión de eclesia, asamblea convocada. En el Antiguo Testamento va a convocar a su iglesia. Así como hablamos de Abraham, a través de Abraham va a convocar un pueblo que va a llevar la fe adelante. Pero ahora con Cristo va a convocar otra iglesia. Va a cimentar su iglesia sobre una nueva congregación, una reunión de fieles del cual va a proceder esta nueva iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La puerta del Hades. En las puertas de las ciudades siempre estaban ubicados los ejércitos para atacar una ciudad. Y en esta puerta, la puerta del Hades, que en aquella época la puerta del Hades significa las puertas del infierno, las puertas de la muerte significa la puerta del Hades, donde lo que significa en síntesis es que ningún ejército maligno que quiera atacar a esta iglesia va a poder contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
te doy este mandato, te doy esta responsabilidad. Vos tenés la potestad de abrir y cerrar, de atar y desatar, acá en la tierra, para que lo mismo signifique allá en los cielos. Esta expresión es tomada de Isaías, que justamente la liturgia católica hoy pone la primera lectura. Como siempre decimos, la primera lectura tiene mucho que ver con el Evangelio. Y en la lectura de Isaías 22 nos habla de aquel siervo, el siervo Eliaquín, donde Dios va a decir: en aquellos días pondré a Eliaquín, mi servidor, al frente de la casa de David. La casa de David es lo que en el Nuevo Testamento va a ser la iglesia. En el Antiguo Testamento es la casa de David. Pondré al frente a Eliaquín, mi servidor. Este es israelitas, y es ahí donde Sobna, que posiblemente no era israelita, va a ser despojado y va a venir alguien a ocupar y va a tener las llaves de la casa de David, que va a abrir y que va a cerrar. Eso es lo que significa en esto. Lo mismo que en el Salmo también. Hoy vamos a dar gracias a Dios por su misericordia, por lo grande que es Dios y por lo fiel que Él es a su palabra, a lo que Él promete. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 880, dice: Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y erigiendo entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él, así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente a él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo constituyó pastor de todo rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Todo esto, el Catecismo de la Iglesia Católica lo toma de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que nos aclara la función de Pedro y el de los sucesores de Pedro. Como dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto se va a extender en el tiempo. Lo que está diciendo Jesús es que con Pedro, con la muerte de Pedro, no puede terminar la iglesia. Habla de una sucesión que tiene que seguir, que la iglesia va a ser atacada, pero ahí va a estar el sucesor de Pedro. Eso es lo que la iglesia católica llamamos la sucesión apostólica, que tiene que estar en la iglesia. El último versículo: entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Jesús manda a sus discípulos que no dijeran a nadie. Ya Jesús va a resucitar y le va a dar a ellos el mandato de anunciar que Jesús era el Mesías. Acá les dice: ustedes ya saben, a sus discípulos, ustedes ya saben que no tienen que decir esta hora, ya lo saben, pero cuando yo le dé la orden, ahí sí van a anunciar. Acá se cierra lo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica: constituye un colegio. Ellos están unidos porque en la profesión de fe de Pedro todos estuvieron presentes. Ahora, para terminar nuestra reflexión, Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, una región difícil donde tal vez nadie conocía de Jesús, nadie había oído hablar de Jesús, tal vez una región pagana. Y Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y seguidamente pregunta: ¿y tú quién dices que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? En el tiempo que vivimos, tal vez difícil, en los tiempos que vivimos, tiempos de coronavirus, tiempo de pandemia, en el tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles, con gente que a veces pierde la esperanza y no conoce a Dios. Para esta gente, ¿quién es Jesús? Para vos, en tiempos difíciles, en lugares difíciles, ¿quién es Jesús? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has tenido esta experiencia que te dé la fuerza de proclamar: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tú eres mi Señor?